Padre Cristo, estimados hermanos estudiantes del curso Introducción al Griego del Nuevo Testamento. Vamos a estudiar en esta unidad número 4, primer video que estamos elaborando, las preposiciones y los pronombres personales. En cuanto a las preposiciones, debemos de saber que muchas de ellas se utilizan tanto para un caso como el caso genitivo, o pueden utilizarse también para dos casos, genitivo, dativo, o hasta tres casos, genitivo, dativo, acusativo. Veamos, por ejemplo, algunas de las preposiciones, quizás no todas, pero las más usuales. Tenemos en primer lugar la preposición apo, que se utiliza en el griego en el caso genitivo, y su significado es de, desde, por. La preposición también se utiliza en el caso genitivo y significa de, desde, igual que el anterior. La preposición metá, con el caso genitivo, se traduce con, pero también se utiliza en el caso acusativo y se traduce como después de. La preposición epi se utiliza mucho con el caso genitivo, su traducción es en, sobre, encima de. En el dativo también se utiliza en, sobre, encima de, a. La preposición en se utiliza en el caso dativo y su traducción es en, entre. La preposición eis se utiliza de manera muy particular en el caso acusativo y se traduce en, para, hasta, hacia, a. La preposición dia es una preposición que se utiliza en el caso genitivo por medio de, a través de, pero también se utiliza en el caso acusativo y su traducción es por causa de, gracias a. La preposición jupó se utiliza mucho con el caso genitivo, su traducción es por, bajo de, debajo de. También se utiliza en el caso acusativo y tiene significado parecido, bajo de, debajo de. La preposición huper se utiliza en el caso genitivo, su traducción es sobre, encima de, a causa de. Y luego en el caso acusativo también se utiliza y se traduce superior a, más que, sobre. La preposición aná se utiliza mucho en el caso genitivo, significa de lo alto de arriba de. La preposición katá se utiliza en el caso genitivo y su traducción es según, por, de abajo. En el caso acusativo se utiliza con el significado en contra de. La preposición para significa en el caso genitivo además de. En el dativo se utiliza con el significado de cerca de, al lado de, a, para. La preposición peri se utiliza en el caso genitivo como con una traducción de junto a, en torno de, alrededor de. La traducción en el caso acusativo de peri es a orillas de, alrededor de, respecto a, cerca de, por causa de. La preposición pros en el caso genitivo se traduce como para, en el dativo cerca de, junto a, por, y en el caso acusativo se traduce con, a, en, hacia, ante. Bueno, vimos las preposiciones, algunas de ellas, hay algunas otras por ahí que no escribimos, pero estas que vimos son las más usuales. Vamos a revisar ahora a conocer los pronombres personales griegos. Como en el español, los pronombres personales existen en primera persona, segunda persona y tercera persona. En primera persona se declinan de la siguiente manera. En el orden acostumbrado vemos la primera fila, está ego, emu, mu, emoi, moi, eme, me. Ese orden acostumbrado ya sabemos que es nominativo, genitivo, dativo, acusativo. En el nominativo, ego, yo. En el genitivo, emu, mu, se traduce de mí, mío.
En el dativo, emoi, moi, se traduce para mí, me. En el acusativo, me, se traduce a mí, me. Ahora los pronombres personales de la primera persona en plural se escriben en griego gemeis, gemón, gemín, gemás. Gemeis, que es nominativo, se traduce nosotros. Gemón, genitivo, de nosotros, nuestro. Gemín, dativo, para nosotros. Gemás, acusativo plural, a nosotros. Acabamos de ver los pronombres personales primera persona, cómo se declinan cuando aparecen en la oración en griego y cómo los vamos a poder traducir. Vamos a ver la segunda persona, pronombres personales, pero la segunda persona. Y aquí tenemos tanto los singulares como los plurales. También la segunda persona se declina en nominativo, genitivo, dativo y acusativo. En ese orden, en griego es su, soy, se. Su, soy, se. Su, que es nominativo, se traduce tú. Su, como genitivo, de ti, tuyo. Soy, dativo, para ti, te. Se, acusativo, a ti, te. Los plurales, también en el orden nominativo, genitivo, dativo, acusativo, se pronuncian de la siguiente manera, tal y como los vemos allí: jumeis, jumón, jumín, jumás. Jumeis, jumón, jumín, jumás. En el orden acostumbrado, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Jumeis, jumón, jumín, jumás. La declinación nominativa jumeis se traduce vosotros, que es un plural. Jumón se traduce de vosotros o vuestro. Jumín, para vosotros, ustedes. Jumás, a vosotros, ustedes. El pronombre personal tercera persona género masculino tiene la siguiente declinación en el orden acostumbrado: nominativo, genitivo, dativo, acusativo. En el nominativo, su pronunciación es autos, traducción él. Autú, genitivo, su traducción de él. Autó, dativo, traducción para él. Autón, acusativo, traducción a él. Estos son los singulares del pronombre personal tercera persona. Este pronombre de la tercera persona va a tener la diferencia con la primera y la segunda persona de que este pronombre personal tercera persona se podrá declinar en masculino, femenino y neutro. Vimos hace un momento los singulares: autos, autú, autó, autón. Vimos su traducción: él, de él, para él, a él. Vamos a ver los plurales. También en el orden acostumbrado, la declinación acostumbrada: nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Y su declinación queda así: autoi, autón, autois, autus. Autoi, autón, autois, autus. Autoi, nominativo, su traducción ellos. Autón, genitivo, su traducción de ellos. Autois, dativo, su traducción para ellos. Autus, acusativo, su traducción a ellos. Como dijimos, la tercera persona tiene la característica muy particular que se puede declinar tanto en masculino, femenino y neutro. Estos que acabamos de ver están declinados en el género masculino. Vamos a ver la declinación de la tercera persona en el género femenino. El pronombre, la tercera persona, en el género femenino se declina en el orden acostumbrado de nominativo, genitivo, dativo, acusativo: auté, autés, auté, autén. Y su traducción: auté, nominativo, ella. Autés, genitivo de ella.
auté, dativo para ella, autén, acusativo a ella. En cuanto a los plurales, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, su declinación es autai, autón, autais, autás, tal y como se declinaban los sustantivos. Así se declinan también los pronombres personales tercera persona. Vea usted, observa las terminaciones, las desinencias, y van a coincidir con las declinaciones de los sustantivos. Entonces, autai, nominativo, se traduce ellas en plural. Autón, genitivo, se traduce de ellas. Autais, para ellas. Autás, a ellas. Vamos a ver en el género neutro la tercera persona, cómo se declina el pronombre de la tercera persona. Y el pronombre de la tercera persona en singular, en nominativo, genitivo, dativo, acusativo, tal y como se hace también en el neutro, los sustantivos neutros, los pronombres se declinan de la siguiente manera: autó, autú, autó, 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 autú, autó, autó. Su traducción, autó, nominativo, esta cosa. Autú, genitivo, traducción de esta cosa. Autó, dativo, su traducción para esta cosa. Autó, acusativo, a esta cosa. En cuanto a los plurales, la declinación es autá, autón, autois, autá. Autá, nominativo, se traduce estas cosas. Autón, genitivo de estas cosas. Autois, dativo para estas cosas. Autá, acusativo a estas cosas. Bueno, acabamos de ver la declinación del pronombre personal, la tercera persona, y vimos que la tercera persona se declina en los tres géneros, masculino, femenino y neutro. Pero en esta lección también vimos, en este video, la declinación de la primera persona, el pronombre de la primera persona y el pronombre de la segunda persona. Estos tienen una sola declinación para cualquier género. Y como pudimos ver, también vimos las preposiciones, tratando de aplicar algunos de estos aspectos gramaticales y otros aspectos gramaticales que ya hemos analizado en otras lecciones. Vamos a tratar de hacer algunos ejercicios de traducción. Jodulus tuteu aquei logu su. Aquí tenemos una oración en griego. Si tratamos nosotros de utilizar un recurso técnico de traducción, podríamos ir tratando de traducir palabra por palabra. Jodulus, el siervo. Tuteu, de Dios. Acui, verbo en tercera persona, escucha. Logu, sustantivo que significa palabra, está en genitivo, literalmente sería de la palabra, pero va acompañado de su, que es un pronombre personal en segunda persona. Tiene dos posibilidades de traducción. Entonces, logu su, que van juntas, es una frase junta porque van en el mismo genitivo, sería la palabra tuya, o como está abajo, tu palabra. En una traducción literal, arriba diría: el siervo de Dios escucha la palabra tuya. En una traducción dinámica, podríamos poner: el siervo de Dios escucha tu palabra, en lugar de la palabra tuya. Vamos a ver el análisis de la siguiente oración. Y vemos en la siguiente fila la oración: Esti taergá tu Cristú agatá. Esti taergá tu Cristú agatá. Es bueno ensayar la lectura. Esti taergá tu Cristú agatá. En una traducción muy literal, esti es el verbo ser estar, está en tercera persona y se traduce es. Taergá tu Cristú. Taergá está en nominativo, la obra. Ya sabemos que ergá es
es la palabra que significa obra. Es la obra del ungido, tu Cristú, del ungido, agatá, buena. Pero podemos poner también en lugar de ungido Cristo, como nosotros lo vemos en nuestras Biblias. Podemos poner la obra de Cristo. Ahora el verbo lo ponemos enseguida al lado de taerga tu Cristú, porque taerga tu Cristú, como está en nominativo, declinado en nominativo, unido a un genitivo, y la frase es completa, regida por el nominativo, ese nominativo, sabemos que su función gramatical del caso nominativo es ser sujeto en la oración. Entonces ponemos la obra de Cristo como una frase que es el sujeto, la obra de Cristo, y la acción verbal que realiza es buena. El sujeto siempre es el que realiza la acción, como sucede en el español, y aquí el sujeto, que es el nominativo, es la obra de Cristo es buena. Miremos la siguiente oración. Como ensayo de lectura se lee de la siguiente manera: en te basileia ton uranon ton teon gemeis blepusi. En te basileia ton uranon ton teon gemeis blepomen. En te basileia ton uranon ton teon gemeis blepomen. Muy literal, hasta cierto punto, podríamos empezar leyendo en, pues es en entre, ponemos en. Te basileia, el reino de los cielos. No ponemos para el reino de los cielos como se traduce un dativo, porque en este caso está regido por una preposición. Entonces la preposición gobernando el dativo se traduce de manera más lineal, más directo, en el reino de los cielos, ¿ya? Porque ya te basileia ton uranón está en genitivo. Así que todo junto, preposición, el dativo basileia, uranón en genitivo es en el reino de los cielos, tonteón, a Dios, que es un acusativo, gemeis, nosotros, blepomen. Lo analizamos que viene del verbo blepo y está en la primera del plural, nosotros vemos. Más literal, como se diría en español, en traducción dinámica, como le llamamos a una traducción más usual en el español, se traduciría: nosotros vemos a Dios en el reino de los cielos. El pronombre personal nosotros, en griego gemeis, está en nominativo. Todos los nominativos, las declinaciones nominativas, sabemos que funcionan como sujeto en la oración. Y entonces aquí tenemos un pronombre personal plural en primera persona como sujeto, gemeis blepomen. Nosotros vemos a Dios en el reino de los cielos.